Bueno, ya estamos al aire en este momento y, y vamos a explicar. Bueno, muy buenas tardes. Los saluda Ricardo García desde Lima, Perú. Tengo el gusto de saludarlos y el honor de dirigirme a todos ustedes y enviarles un cordial saludo, un fuerte abrazo de parte de Universal TV Digital y de todo su equipo en conjunto. En estos momentos tenemos el honor, la satisfacción y la oportunidad nuevamente de estar con ustedes para una nueva entrevista. El título del programa se llama Entrevistas Universal VIP 2021. Iniciamos este ciclo de entrevistas para todo el año 2021 el día miércoles 30 de diciembre y en estos momentos estamos haciendo nuestra primera entrevista en el mes de enero. Estamos domingo 10 de enero, exactamente a las 4:06 de la tarde de Lima, Perú, y son las 10 de la noche en Europa. Paso para poder hablarles y decirles que en estos momentos, hoy, nos toca entrevistar al doctor Alberto Aníbal Antonio Mansueti. Él ha nacido en la ciudad de Santa Fe, Argentina, y se está comunicando con nosotros desde el país de México. Alberto es un político activo, politólogo, jurista y estudiante de las Sagradas Escrituras, la Biblia, conocido por ser el precursor del movimiento latinoamericano de las 5 reformas y por ser el impulsor de varios proyectos políticos partidistas liberales clásicos en el continente americano. También se desempeñó profesionalmente como profesor universitario, investigador de opinión y mercados, periodismo escrito y radial, como también en la publicidad y efectividad comunicacional en lo que respecta a campañas políticas y electorales, así como consultor en impacto de políticas públicas, económicas y reformas legales en los mercados. Tiene experiencia como político activo y asesor político en varios países, especialmente en el Perú y Venezuela. Alberto Mansueto se ha caracterizado, a diferencia de muchos teóricos del liberalismo en América Latina, por promover la acción política, es decir, la necesidad de creación de partidos políticos liberales dentro de un marco de democracia representativa. Cree en la importancia de reivindicar la política como profesión, considera que los políticos que se adhieren al populismo y al estatismo no son verdaderos políticos, sino que él los llama politiqueros. Una de sus cualidades intelectuales es escribir libros como la obra Punto de Cruce, Estancamiento o Cambio de Rumbo, ¿Qué es el liberalismo? La salida o la solución a los problemas económicos del Perú, las leyes malas y el camino de salida, las leyes malas de derecho, economía y religión, ¿no? Son una de las cuantas obras que él viene escribiendo y nos viene brindando de acuerdo a su conocimiento intelectual. Tiene unos reconocimientos por la trayectoria política y académica otorgada por el Foro Liberal de América Latina. Bueno, bienvenido Alberto, creo que ya en esta entrevista ya nos hablarás un poco más, no solamente a nivel personal, también a nivel profesional y sobre tu visión, proyección hacia el futuro, no solo del 2021, sino también en los años venideros. Ahora paso a presentar al panel de entrevistadores. Quisiera comentarles brevemente que el formato de entrevistadores para todo el año 2021 será rotativo y siempre con profesionales que se encuentren en diferentes países. El objetivo realmente es enriquecer las preguntas desde las diferentes culturas de los lugares donde radiquen. Así, de esa manera, nosotros vamos a poder ampliarnos no solamente en las respuestas del entrevistado, sino también, lógicamente, en las preguntas, porque nuestro panel de entrevistadores siempre van a ser de países no solamente de América, sino también de Europa, como en esta oportunidad. Bueno, en esta oportunidad, redundando, nos acompaña el señor Hugo René Orejuela, que se comunica con nosotros desde Bruselas, desde Bélgica. Él es corresponsal de Universal TV Digital allá en ese país de europeo, ¿no? Es periodista de la radio Ver Libre de Bruselas, actualmente director de la emisión Entre Amigos,
que se pasa una emisión semanal de 2 horas de difusión sobre los derechos humanos, cultura, el folclore en América Latina. Es un colaborador ferviente de diferentes medios de comunicación audiovisual y escrito en Europa. También contamos en esta oportunidad, bienvenido Huguito, también contamos en esta oportunidad, Gracias. también contamos en esta oportunidad con Luis Tataje Meneses, que se comunica con nosotros desde Torino, Italia. Él es corresponsal también de Universal TV Digital allá en ese país europeo, ¿no? Y él es un excelente profesional en comunicación social, dirigente en integración cultural en el país de la bota, como se dice allá europea, como también representante cultural para la integración de la comunidad latinoamericana en Torino, Italia. Bienvenido, Luis. Tenemos Muchas también gracias. a José Castillo Núñez, desde Lima, Perú. Él es corresponsal también de Universal TV Digital, integrante del programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. Él es magíster en Gestión Pública y Gobernabilidad. Tiene formación y estudios superiores en Derecho y Economía. Bueno, bienvenidos todos. Creo que tenemos a un gran entrevistado. Un gusto, Ricardo. Un gusto para todos. Saludos. Bienvenido, José. Creo que tenemos nosotros en estos momentos un lujo de entrevistarlo al doctor Alberto Mansuetti, ya muy reconocido a nivel internacional y también por nosotros, ¿no? Y pasamos sin más preámbulos a comenzar la entrevista. En estos momentos le cedo la palabra a nuestro corresponsal y amigo Hugo Orejuela. Adelante, Hugo. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes allá en el Perú, en Italia, en Argentina. Pues para mí es un gran placer, un gran honor pues estar aquí compartiendo con ustedes esta entrevista y también con el gran personaje que tenemos en el día de hoy, como es el doctor Alberto Mansuetti. Y bueno, pues darle la bienvenida al doctor Alberto Mansuetti. Y luego que todo, pues vamos a hacer algunas preguntas para entrar para romper el hielo, como decimos nosotros. Y primero que todo, pues yo le quiero desear al doctor y a todos ustedes un feliz año 2021. Este 2021 pues tiene que ser un año de muchos desafíos a nivel personal, como a nivel individual, como a nivel humanitario, a nivel planetario también, con toda esta pandemia que se nos ha venido encima a lo largo del 2020. Doctor Mansuetti, pues, ¿cómo le ha ido con el COVID a usted? Coméntenos un poco cómo está la cosa en Argentina. No, yo vivo en México. Ah, en México, ya. Sí, no, porque en Argentina las cosas están muy mal. Hace muchos años que no vivo en Argentina. He vivido en Venezuela la mayor parte de mi vida adulta, después en Guatemala, luego en Perú y Bolivia, y ahora en México. Usted es un ciudadano latinoamericano, entonces. Sí, señor, y gracias, lo tomo como un cumplido, y para mí esa es una ambición. Y el COVID, bueno, el COVID ningún problema, el problema es la política del COVID, la política de los gobiernos que utilizan el COVID para disimular sus yerros, sus fracasos, su impopularidad, el incumplimiento de sus promesas y el consiguiente descrédito en la población. Entonces, todo eso lo tapan con el miedo a la pandemia. Y así es en todas partes, créanme. Sí, gracias. Bueno, yo creo José Castillo podría tener alguna pregunta también para el doctor Mansuetti. Doctor Mansuetti, qué gusto saludarlo. Para mí es una alegría y un privilegio compartir con ustedes algunas ideas, algunas cuestiones, ¿no?, que atañen a toda América Latina, sobre todo en este problema, ¿no?, del COVID-19. La pregunta sería, para usted, doctor Mansuetti, ¿no cree usted que detrás de esta pandemia hay
hay un trasfondo conspirativo como lo que se manifiesta, ¿no? En muchas redes sociales, ¿no? Hay un propósito detrás de esta pandemia que se ha magnificado pues al punto de llegar a comprometer pues a veces inclusive los presupuestos públicos de algunos países, ¿no? Especialmente de América Latina. A ver, vamos por parte. Bueno, yo ya, yo ya dije, o sea, los gobiernos aprovechan la enfermedad, el COVID, para tapar muchas cosas. Sus desaciertos, para tapar su inacción muchas veces, la ausencia de cambios positivos, de reformas en los países, los malos resultados y el descrédito consiguiente. ¿Okay? Ahora, si usted me dice propósitos, bueno, sí, ese es un propósito de los gobiernos, propósitos detrás, pero es que hay muchos propósitos detrás, muchos, diferentes actores dentro de cada país y también a nivel global y a nivel de Occidente tienen diversos propósitos. Obviamente que uno de esos propósitos es imponer el nuevo orden mundial. Ahora, cuando uno utiliza esa expresión, le dicen conspiranoico y teórico de la conspiración y tal y qué sé yo. Y yo admito que hay mucho de paranoia, hay mucho de teoría falsa de la conspiración, pero ahí yo separo lo que es hipótesis demasiado especulativas y aterrorizantes también que hay en la paranoia de la conspiración con hechos reales. O sea, existen hechos reales. Por ejemplo, el Club Bilderberg, que se reúne cada año, eso es un hecho. Llaman a los periodistas, por supuesto no adentro de la sala de las deliberaciones para los acuerdos, sino para sacarse la foto. El Club Bilderberg es una prolongación de aquello que ya se venía haciendo el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral del famoso Kissinger y todo, y el Club de Roma y todos esos planes de dominación mundial de los nuevos orden. ¿Okay? Todo eso no es paranoia, eso existe. Lo que sucede es que la paranoia se crea cuando se exagera tanto el poder efectivo de esos globalistas, de los proyectos globalistas, como sus designios infernales, ya ahí ya se pasa al nivel de leyenda. Eso en mis clases yo trato siempre de separar los hechos de la imaginación, ¿okay? Que parece ser cada vez más fértil la imaginación. Ahora, ayer y anteayer hemos tenido un problemón. Como resulta que Facebook y Twitter han suspendido la cuenta de Donald Trump, todo el mundo, no, nos vamos de Facebook y Twitter y todo. Hay mucho de exageración ahí. Hay parte que es real, ¿ok? Los dueños de Facebook y Twitter tienen sus políticas y aplican sus políticas. Tienen derecho a hacerlo, yo no niego el derecho, pero a veces lo hacen mal, porque una cosa es hacer uso de un derecho y otra cosa es hacer mal uso de un derecho, ¿ok? Pero tampoco es para armar tanto escándalo, tanto bochinche, como se arman en las redes sociales. Todo eso forma parte de un mal epistemológico. La expresión no es mía, es de mi colega, el doctor Ricardo Manuel Rojas de Argentina. ¿Okay? Hay un mal epistemológico muy profundo en Occidente. En el resto del mundo no, especialmente en África y en Asia, no es así, pero en lo que llamamos Occidente, que es Estados Unidos y Europa, hay un mal y por consiguiente en América Latina, que siempre hemos sido el vagón trasero de Occidente, ¿no? Y ese mal epistemológico tiene nombre, es hay ruido ahí, el apagón del conocimiento objetivo.
así le llamo yo, apagón del conocimiento objetivo y su reemplazo por las emociones a flor de piel. Eso tenemos. Es un mal muy extenso en Occidente. La gente ha dejado de ser realista, racional, mediana o pasablemente racional, aceptablemente lógica. El sentido común se ha huido, se ha desaparecido y la gente cae, se deja gobernar por sus emociones a flor de piel, y por eso yo hablo de un apagón del conocimiento objetivo. Esto se da relacionado y paralelamente se da con la satanización de los políticos profesionales y su consiguiente reemplazo por paracaidistas improvisados e incompetentes que ocupan el lugar de los políticos, pero que no hacen política porque no tienen la menor idea, sino que hacen politiquería, como se refería Ricardo. Gracias. Gracias, doctor Mansuetti. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gusto en saludarlo. ¿Cuál es el espíritu que lo caracteriza en este pensamiento liberal, el espíritu liberal que inherente a usted? ¿Y cuáles fueron sus inicios? ¿Dónde y cuándo? Ok. Bueno, yo me defino como muchos otros como liberal clásico. O sea, no soy libertario. Creo en el liberalismo clásico, o sea, gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. No soy libertario porque ahí entre los libertarios pululan los anarquistas y nada que ver. Y los ateos intransigentes, batalladores, ateos beligerantes, nada que ver. Yo no soy libertario. Tampoco soy neoliberal, eso es el consenso de Washington, y eso fue insuficiente, digamos, ya en los 90 y mucho más insuficiente en lo que siguió. No soy, y no entro en esas tonterías, calificaciones tontas de paleo-libertario. Paleo-libertarios eran los liberales clásicos de generaciones muy atrás en el tiempo, ¿ok? Y minarquista, esa es otra expresión estúpida que han inventado los libertarios para descalificarnos a los liberales clásicos, y es una manera de confundir. Yo pertenezco a un movimiento, ¿sí? Yo pertenezco a un movimiento que es liberal clásico. Nos definimos como liberales clásicos, es decir, los tres pilares, ¿no? Gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se inició? Bueno, en mi caso personal, Ricardo me pidió que hablara un poco de mis comienzos, digamos, en lo personal. Mi interés, mi adhesión al liberalismo viene bastante después de mi atracción por la política y dedicación a la política. Yo estoy dedicado a la política prácticamente desde los 8 años. Porque cuando yo estaba por cumplir 8 años, en septiembre de 1955, estaban en mi casa preparando el cumpleaños. Yo iba a cumplir 8 años, ¿ok? 8. Entonces, en 1955, 4 días antes de mi cumpleaños, cuando estábamos en pleno preparativo, invitando a los amigos, los vecinos, compañeros yo estaba en primer grado de primaria, hay un golpe de Estado y cae Perón en Argentina. Eso me arruinó el cumpleaños, ¿ok? Porque nadie se podía mover de la casa, había mucho miedo y sobre todo había muchas peleas y discusiones en la familia, incluyendo la mía, ¿ok? Entonces eso me marcó para toda la vida. Tenía 8 años yo, y hubiera podido incubar yo desde esa edad odio a la política, porque la política me arruinó mi cumpleaños. Se pusieron a pelear los peronistas y los antiperonistas y tal, y qué sé yo. Pero no, lo que nació en mí fue una enorme curiosidad. ¿Qué es la política? ¿Por qué
¿por qué la política divide a la familia? Claro, no me lo planteaba en esos términos conceptuales más sofisticados, pero era mi curiosidad y creo que me marcó para toda la vida. Para colmo, en ese septiembre de 1955, los antiperonistas derrocan a Perón y ponen un presidente llamado Lonardi. Entonces yo dije, bueno, pues cambiaron el presidente y tal. Pero antes de 3 meses tumban a Lonardi, el mismo bando antiperonista tumba a Lonardi y pone a Aramburu. Entonces, pero bueno, tuvimos 3 presidentes en un año. ¿Qué sucede aquí? Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Okay? Y me nació un interés muy grande por la política y, como digo, curiosidad, averiguar de qué se trataba. Entonces, después fui a un colegio secundario muy politizado, que era el colegio de los jesuitas, en esos años 60 y 70, okay, sumamente politizado, y ahí estaban todos los bandos, había de todos los bandos. Y después fui a la universidad a estudiar Derecho, igual de todos los bandos, y entonces tuve oportunidad de pasar por todos los bandos, porque estaba yo buscando algo y no lo encontré sino hasta mucho después de haber estudiado Ciencias Políticas, primero con los jesuitas, y cuando los jesuitas me echaron en la mitad de la carrera, okay, terminé la carrera en la universidad pública, que era más tolerante, digamos, había un ambiente de más tolerancia, y entonces me gradué en ambas carreras y empecé a trabajar. Tuve la suerte, gracias a Dios, de que tenía 21 años y ya estaba trabajando en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, en la época de un presidente ya olvidado que se llamaba Onganía. Eso entre mis pecados de juventud, pero no tuve mucha relevancia. Lo que era yo, prácticamente un profesional recién graduado, haciendo sus pininos en el arte de gobierno en la Casa Rosada. Después vinieron los otros gobiernos militares. En 1974 me di cuenta que Argentina iba a ir muy mal, y al poco de la muerte de Perón, como siempre sucede, dijeron, que se murió Perón, se acabaron todos los problemas. Y yo ya tenía suficiente conocimiento para saber que los problemas no solo no se habían acabado, sino que se iban a agravar, y me fui a Venezuela. En Venezuela tuve la suerte, bueno, en Argentina también, de contar con buenos maestros. Yo tuve como maestros en Venezuela al doctor García Pelayo, que después fue presidente de la Corte Constitucional en España, que lo llamó el rey, y tuve como maestro a un africanólogo muy destacado, un francés que se llamaba Alphonse Dittmann. Y bueno, en Venezuela me dediqué a proseguir mis estudios y descubrí el liberalismo. Cuando descubrí el liberalismo, yo dije, esto es lo que yo andaba buscando. Pero lo descubrí ya pasado los 30. Y entonces, desde entonces me he dedicado a cultivar el liberalismo clásico. He comenzado varios estudios, varias veces estudios de posgrado, maestría y doctorado, pero no he podido terminar ninguno por problemas y a veces por desacuerdos con mis profesores. Entonces, solamente terminé en Colombia, en la Casa de la Biblia, un diplomado muy bueno con el doctor Hans-Peter Müller, sobre un diplomado en estudios bíblicos, y ese fue el único posgrado que terminé. Pero en Venezuela tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la multinacional de las encuestas, lo que se llamaba en aquella época Gallup International, y tuve la oportunidad de recibir clases, nada menos que de George Gallup, el fundador, el que inventó las encuestas, recibir clases en Caracas, año 78, cuando hicimos el Instituto Gallup de Venezuela. Él estuvo unos días ahí y nos dio unas clases magistrales, fabulosas. Y como digo, he tenido, gracias a Dios, la suerte de contar con buenos maestros. Y lo que no han sido maestros en el sentido presencial, bueno, después vino Internet. Y ahí fue la gran biblioteca del mundo, ¿ok? Para
seleccionar lo mejor que había en Internet y poder traducirlo al español, que es un oficio que yo desempeño a veces, ¿no? Traducir buenos autores del inglés al español. Y aprender, siempre aprendiendo, esa ha sido mi vida y sigue siendo y será hasta que Dios me dé el aliento. Gracias. Ahí. Muy interesante, como dijo nuestro colega Hugo René, usted ha estado en diferentes países de Sudamérica, por no decirlo casi todos, entonces usted es considerado como un calificativo muy honrado, un latinoamericano, Sí. ¿no? ¿Qué fue lo que le hizo recorrer diferentes países y que aprendió y se enriqueció mucho desde el punto de vista político, de la problemática y sobre lo rescatado, lo que ha conservado y el pensamiento en cada país latinoamericano? Ok, bueno, yo pensaba quedarme en Venezuela. En diciembre del 74 yo tenía 3 meses en Venezuela y me llegó la noticia de que habían matado a una persona muy allegada y entonces decidí quedarme en Venezuela. Y me quedé por 30 años o más, ¿ok? Porque en la Venezuela de los 70 había muchas oportunidades para hacer lo que uno quisiera. Un inmigrante que llegaba de afuera podía hacer lo que quisiera. Quería dedicarse a hacer plata, podía hacer plata. Quería estudiar, podía estudiar. Quería dar clase, podía dar clase. Más o menos, no hay nada perfecto en esta tierra, ¿ok? Pero más o menos, y si quería dedicarse al bonche, como dicen en Venezuela, o sea, a la parranda, también se podía dedicar a la parranda. Usted se podía dedicar a cualquier cosa. Y yo me dediqué a aprender. Y aprendí mucho tiempo, y en Venezuela pasó lo mismo que pasó en Argentina. Aquello que dije con la muerte de Perón, con la muerte de Chávez, las personas creyeron que estaba todo arreglado, pero yo ya sabía que con la muerte de Chávez las cosas en Venezuela no solo no se iban a resolver, sino que se iban a agravar. Y entonces, esta vez no esperé que me muriera, porque Perón se murió y yo me fui. Pero esta vez ya cuando vi que los cubanos iban a dejar morir a Chávez, porque eso fue lo que resultó, dado que Chávez, un poquitín indócil para La Habana, no podía ser totalmente controlado y en cambio muerto podía servir como una bandera, ¿no? Y igualito a Chávez le hicieron lo mismo que le hicieron al Che Guevara. Los cubanos son terribles, me refiero a los castristas, ¿ok? Lo dejaron morir a Chávez porque le servía más como bandera, muerto, que vivo, un poco díscolo, como digo. Entonces, no esperé a que Chávez muriera, sino que me fui a Guatemala. Ahí estuve en la Marroquín, la Universidad Marroquín, que es como la meca de los liberales ahí. Pero ahí encontré muchas cosas en esa universidad, me disculpan la gente, los amigos de allá, pero muchas cosas que no estaban funcionando respecto del liberalismo y que se respondía así a mi pregunta de que si las políticas liberales, digamos, si el libre mercado y el Estado de Derecho y si es tan bueno y la propiedad privada si el sistema liberal es tan bueno, ¿por qué no se aplica? Bueno, no se aplica por una razón muy simple, porque las buenas causas necesitan buenos defensores, es decir, defensores hábiles, capacitados, dedicados y lúcidos. Y lamentablemente las buenas causas de la derecha liberal no han tenido esos buenos defensores. Y entonces, bueno, en Guatemala vi que muchas cosas estaban mal allí. También estuve trabajando con el doctor Harold Caballero y su partido dentro de un incipiente, estamos hablando de los años 2008, 2009, un incipiente acercamiento entre liberales y cristianos, pero tampoco funcionaban bien las cosas y me fui rápido de Guatemala. Me fui al Perú, ya había estado antes en Perú, yo había escrito el libro La Salida en 2003, que hice una pasantía de 1 año en el Instituto de Libre Empresa con José Luis Tapia,
y trabajamos juntos todo ese año 2003. Entonces, cuando salí de Guatemala me fui a Perú, ahí estuve unos años, después otros años en Bolivia, y ahora en México. Pero ¿por qué tanta voltereta? ¿Por qué no se termina de acomodar en ningún país? Bueno, porque lamentablemente el ambiente político en las universidades está mal. En las universidades se hace más que nada adoctrinamiento marxista en la mayor parte de las universidades y la gente no sabe, no se da cuenta. ¿Okay? Y en las pocas universidades que no se hace adoctrinamiento marxista, tampoco se brinda una buena enseñanza de economía, ciencias políticas, tampoco. Entonces no hay lugar, no hay cabida en las universidades. Y entonces, bueno, me tengo que ir. Por otra parte, la industria de las encuestas, que me dio a mí de comer durante muchos años, está también muy pervertida. Y entonces, bueno, pero ahorita aquí en México creo que voy a dar clases virtuales en una universidad de Guatemala, que es la Mariano Gálvez, y voy a arreglar, allá tengo decidido con un ministerio internacional que se llama la Red International, fundada por John Rock, un misionero cristiano de hace muchos años, que creo que ya falleció, y me voy a hacer cargo del área de gobierno, esto a partir de este año. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver si puedo. Ahora, yo he pasado escribiendo mucho y tengo mucho escrito y últimamente he grabado audios y videos y tal. Yo creo que hay mucho de mi enseñanza por ahí que los jóvenes que quieran aprovecharla y les pueda servir, ahí está disponible. Sí, gracias. Doctor Alberto Mansuetti, ¿por qué no nos hace un recuento, un pequeño recuento de esas 5 propuestas que usted tiene para regular eh, o mejorar la situación en América Latina a nivel de las propuestas que usted tiene liberales? Sí, cómo no, pero no son mías exclusivamente. La propuesta de las 5 reformas, así 5 con la mano derecha, la propuesta de las 5 reformas es de todo este movimiento del Foro Liberal de América Latina, que vamos a tener, si Dios quiere, ahora en marzo, el 6ª edición del Foro Liberal de América Latina. No las voy a explicar en detalle porque están explicadas en detalle en internet. Hay mucho material y sería un poco largo fuera del objeto de este programa, ¿okay? No las voy a explicar mucho. Pero constituyen lo que llamamos una fórmula de transición para salir del estatismo con fuerte contenido socialista, incluso marxista, donde estamos ahora, y llegar a el bienestar, la prosperidad, la justicia, el orden, la libertad, etcétera, o sea, un sistema liberal de gobierno. Entonces, la fórmula para la transición son 5 reformas. ¿Okay? Son 5 reformas porque abarcan los 5 sectores claves de la vida nacional en cualquier país: política, economía y sociedad, o sea, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Y muy bien, en estos 5 sectores, ¿cuál es la fórmula? Son 3 políticas públicas, a saber: 1, privatizar; 2, desregular o deslegislar, porque la regulación viene en formato legislativo; y 3, abrir mercados a la competencia, tanto interna como exterior. Esas 3 políticas, en los 5 sectores apuntados, constituyen lo que llamamos la fórmula 3x5-15. O sea, un conjunto de 15 políticas públicas: privatizar
de regular y abrir mercado a la competencia en los 5 sectores: política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Esa es la fórmula de transición. Ahora, ¿de dónde la sacaron? Ustedes se inventaron eso, sacaron como el conejo o el pañuelo de la galera del mago. No, nosotros hemos pensado fuera de la caja. Y para pensar fuera de la caja hay que ver lo que ha ocurrido desde los 70 para acá en Asia y en África, porque en las Américas vamos mal. Antes íbamos mal en Latinoamérica, Estados Unidos era el modelo, en fin. Pero después de lo que ha pasado en estos últimos 2 o 3 meses, creo que Estados Unidos se latinoamericanizó y entonces Estados Unidos necesita las 5 reformas también. Pero bueno, hemos pensado fuera de la caja, mirado fuera de Occidente, más específicamente fuera de las Américas, y encontramos en esos procesos de transición en Asia, los 4 tigres asiáticos, o sea, lo que es Formosa, o sea, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, y después la China de Deng Xiaoping en adelante, que la gente no sabe. La China de Deng Xiaoping en adelante, sobre todo en el sur, es un país capitalista. Y me preguntan, bueno, pero ¿y el Partido Comunista qué? El Partido Comunista sigue siendo un partido único, autoritario, autocrático, digamos, y un Estado policial fuertemente represor y todo lo que usted quiera. Pero no es comunista, ¿ok? No es comunista. Ahora está apoyando en África, los capitalistas chinos están apoyando en África a ciertos países que se llaman los leones africanos y que también están haciendo, o en algunos casos ya lo hicieron, su transición a el capitalismo liberal, llamémosle, y democrático, a diferencia de China. En África hay bastante democracia pluripartidista. Claro, no perfecto, o sea, lo perfecto no existe en esta tierra. Y hoy en día el apagón del conocimiento objetivo y su reemplazo por el emocionalismo a flor de piel hace que la gente busque la perfección. Y la perfección no existe en este mundo. Por ejemplo, no hay una elección en ninguna parte del mundo. ¿Está rebalsando? A ver, el hospedador, perdón, es que el hospedador puede apagar los micrófonos, ¿ok? Y entonces eso evitamos los ruidos. Ok. Profesor, usted me chúpame el pie. Chúpame el pie a todos, hoy. Chúpame el huevo, viejo cabrón de mierda. Chúpame el huevo, usted. Bueno, se dan cuenta que tengo enemigos, ¿no? Un momentito que voy a... Alberto, chúpame el pene. Voy a poner orden acá, disculpen ustedes, voy a eliminar a estas personas que, caramba, lamentablemente... Chúpame el pene, uy. Elimina. Un momentito que ya estoy justamente en ese proceso, disculpen. Un momentito, por favor. Un momentito, doctor. La persona que no apague su micro, que lo visualice, que no apaga su micro, automáticamente lo voy a eliminar. Automáticamente lo elimino a la persona que no apague su micro. Ya, con todo respeto les aviso, por favor.
Veo acá uno que no ha apagado su micro, paso automáticamente a eliminarlo, ¿ah? Directamente, sin consultar absolutamente nada. Gracias. Prosiga, doctor. Disculpe, por favor, prosiga. No, más bien disculpen ustedes porque son mis enemigos. O sea, yo tengo enemigos por todas partes, ¿ok? Y Cállate, hijo de puta. Bueno, en estos momentos he puesto mudo todos los micros, pero a veces hay individuos, hay dos formas como... Perdón. Pero en todo caso, es evidente de estas personas que se meten para faltar el respeto, evidentemente, es síntoma de que efectivamente es un gran personaje, porque no meterse así a fastidiar, incomodar, obviamente estamos... Ya, correcto. Sí, ahora sí. Luis, activa tu micro, Luis. Ya disculpa que te he cortado también a ti por eso, pero acabo de cortar No, a muy bien. todos los micros en general y solamente van a estar activos los que somos del panel, ¿ya? De acuerdo. Disculpa, Luis. Ya, ok. Sí, tienes razón. Efectivamente, siempre va a haber personas que ingresan. Estamos haciendo un ensayo porque la próxima vez, si las cosas siguen así, en este programa al menos de entrevistas Universal VIP 2021, solo y únicamente vamos a tener que estar el entrevistado, los panelistas y algunos invitados especiales. Y no vamos a poder dejar ingresar a ninguna otra persona porque lamentablemente a veces uno no sabe a quién deja entrar y eso es lo que sucede a veces. Pido la disculpa del caso, pero bueno, prosigamos con la entrevista para poder continuar. Disculpe, ¿no? Doctor, ¿lo escuchamos, doctor? Su micro, puede activarlo, por favor. Ahí lo activo. listo. Bueno, sí, yo tengo muchos enemigos y a mí me siguen. Por eso nosotros el año pasado hacíamos reuniones Zoom todos los miércoles y los lunes. Los lunes hacíamos sesiones formativas y los miércoles informativas por Zoom. Y claro, los enemigos nos siguen y se meten y trolean, como se dice, y no sabemos bien, porque no se identifican, obviamente, no sabemos bien si vienen de la izquierda o si vienen de los libertarios o si vienen de los ateos, anticonservadores furiosos, todo el mundo indignado y agresivo además. En este siglo uno descubre un tipo de ignorancia que yo llamo ignorancia prepotente. ¿Okay? Una ignorancia que no se queda en la humildad, es decir, bueno, yo de política no entiendo, entonces no voy a opinar, ¿sí? Sino que entonces quieren imponer su opinión y sabotear la opinión del contrario. Sí, bueno. Entonces hay tres clases de enemigos de donde a nosotros nos llega fuego de tres frentes diferentes. De la izquierda, por supuesto, y de los libertarios más radicales, extremos, llamémosle, anarquistas y eso, y de los libertarios ateos, beligerantes, anticristianos, también nos llega fuego fuerte de ahí. Nuestro proyecto está sometido a un triple fuego, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir, ustedes pueden en internet, nos han bajado páginas y tal muchas veces y nos han saboteado y hackeado, como se dice ahora. O sea, pero ahí están las páginas nuestras, Partido de Evolución en Perú, Partido Familia en Guatemala, Foro Liberal de América Latina, tenemos actividad en Facebook y en Twitter también como Centro de Liberalismo Clásico, usted puede buscar en Google, ¿no? Centro de Liberalismo Clásico, Instituto de Libre Empresa, eso está en Perú. En Bolivia tenemos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas también. Entonces yo tengo un blog y yo tengo un canal de YouTube, así que ahí puede conseguir usted la información
sobre esto. Pero decía que las 5 reformas están inspiradas en las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping, por ejemplo. Eso viene en China desde la época de Zhou Enlai, en los años 60, 70. O sea, China es ahora la segunda potencia económica mundial y pronto va a ser la primera. ¿Okay? Pero eso no es de la noche a la mañana, eso no vino de ayer para hoy así de golpe. ¿Okay? Eso se viene incubando, la transición al capitalismo. Primero la tolerancia frente a los capitalistas y la transición al capitalismo en China se viene incubando desde las 4 modernizaciones que son de la época de Zhou Enlai. Entonces, eso fue para nosotros una gran inspiración. También es inspiración el tránsito en África de las autocracias a la democracia y del capitalismo y del socialismo al capitalismo, y también de las religiones tribales al cristianismo. El cristianismo tiene en África una zona de muy rápido crecimiento, y eso va de la mano con el desarrollo económico y el desarrollo político e institucional. Nos inspiramos mucho para las 5 reformas en los leones africanos, y nos inspiramos también en la transición postcomunista en Europa Central y Oriental. Ahí tuvimos al doctor Václav Klaus, que fue presidente de primero la República Checa y después primero Checoslovaquia y después la República Checa, y encabezó junto con Václav Havel la Revolución de los Claveles en el 89. El doctor Klaus estuvo con nosotros físicamente en Guatemala en 2017. Y ahí aprendimos muchísimo, nos encerramos 4 días con él, estuvo muy amable, muy gentil y generoso con nosotros. Claro, es un político profesional. El problema es que nosotros somos políticos profesionales y estamos orgullosos de eso, porque eso es un mérito. Ahora, para mucha gente hoy en día, eso no es un mérito, es un defecto gravísimo. Porque como digo, estamos en un mundo muy malo, muy enfermo, donde tenemos, los políticos ya no estamos al frente de la política. Eso que nos dicen los políticos tienen la culpa, mira cómo arruinan los países. No, son los politiqueros. Los políticos estamos desempleados, en el oficio público me refiero. Estamos separados del oficio público. Y el oficio público ha caído en manos de paracaidistas improvisados e incompetentes que con la consigna yo no soy político, resulta que son comentaristas de radio de provincia, que son cantores, locutores, figuras de la televisión, Miss Universo o Mister Universo también, que llegan a ocupar los oficios políticos, estrellas del deporte, muchas, que llegan a ocupar los oficios políticos. Fíjese en el Perú, por ejemplo. Un actor de telenovela fue el primer ministro no hace mucho. Eso es una barbaridad, eso es un salvajismo. ¿Qué demonios sabe de política un actor de telenovela carilindo así? Le dicen carismático. ¿Qué carismático ni qué 8 cuartos, hombre? Eso es una barbaridad, eso es un retroceso. ¿Okay? Los políticos profesionales hemos sido desplazados, calumniados y satanizados. Y entonces, eso a nivel, digamos, de las élites. Y a nivel de la base, a nivel de la masa, la gente amante de la razón, del buen sentido, del sentido común, ha sido desplazada por unas minorías ruidosas, ¿okay? Barullentas, conflictivas y agresivas como los que vinieron aquí a trolear. ¿Okay? Y por eso hablamos de conocimiento, que el conocimiento objetivo se ha apagado y esas
los seguidores de esos paracaidistas son los de las emociones a flor de piel. Todo eso son emociones, viva este, muera el otro. Es decir, muy poco discernimiento, muy poco razonamiento. Eso dificulta enormemente para nosotros pasar el mensaje. Y las turbas de aplaudidores o satanizadores dominan el panorama, dominan el escenario. Y eso es culpa de las redes sociales, en buena parte. ¿Ok? Las redes sociales son un vehículo extraordinario, nosotros los usamos mucho, pero tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro es que siempre ha habido ignorantes opinando de política, diciendo tonterías, pero ahora tienen redes sociales. Antes se limitaba al bar de la cuadra o a la tertulia familiar o de amistad o lo que sea, pero ahora tienen las redes sociales. Entonces los ignorantes se han vuelto poderosos por su número. Todo eso nos hace a nosotros, la verdad, ser un poco pesimistas en relación a América Latina. ¿Okay? América Latina va mal, va muy mal. ¿Okay? Y lamentablemente ahora Estados Unidos también va muy mal, muy mal. ¿Okay? Lo que sucede es que la gente no sabe que en una elección, en Marte o en Júpiter, no sé si habrá elecciones, pero en la Tierra las elecciones no son perfectas. Las elecciones siempre hay un poquito de trampita. Una trampita por acá, otra por allá. Un camión que aparece con boletas tirado en una cuneta, unas actas que no cuadran y se cierran así a lo macho, como decimos en América Latina, ¿ok? Y siempre hay una dosis de trampita en toda elección. Ahora, los buenos perdedores, bueno, admiten que perdieron, pero los malos perdedores, como el señor Donald Trump, se agarran de las trampitas y dicen, ah, no, yo gané, el otro perdió, lo que pasa es que me robaron la elección. No, señor. ¿Ok? En toda elección hay una trampita, siempre por aquí, otra por allá. Entonces, lo que hay que ver es si el monto, o sea, la magnitud, el tamaño de la trampa, si el tamaño de la trampa es demostrablemente, subrayo la palabra, demostrablemente, suficientemente grande como para decir, bueno, el resultado se debe al fraude, entonces sí está bien, denuncie fraude, pero si no, no. El problema es los malos perdedores. Fíjese una cosa, Nixon fue un mal presidente de los Estados Unidos, pero Nixon en el año 60, si no me equivoco, perdió una elección con Kennedy. Esa elección donde Kennedy ganó, hubo trampa, sobre todo en Chicago. Kennedy era muy amigo de la mafia italiana y era amigo de Sam Giancana, que era el jefe de la mafia italiana, que en Chicago le hizo fraude a Nixon y fueron para Kennedy un montón de votos que no tenían por qué ir para Kennedy, eran para Nixon. Entonces, sin embargo, Nixon fue un buen perdedor. No armó un escándalo, no pateó el tablero, no amenazó las instituciones, o sea, todo lo contrario de Donald Trump. ¿Okay? Nixon se fue a su casa y se preparó para seguir la brega y ser presidente de vuelta, y lo fue. Y fue un mal presidente, pero no fue un mal perdedor cuando le tocó perder. O sea, mire, en política hay que saber ganar, hay que saber perder, ¿okay? Y si uno debe reconocer al adversario cuando pierde. Eso es fundamental. Doctor, eso no es con Donald Trump. Sí, adelante. Doctor Mansuetti, volviendo de nuevo al tema, según lo que yo estoy captando de su exposición, estas 5 reformas de las cuales usted está planteando,
vienen en la práctica a hacer una supuesta mejoría a lo que es la política neoliberal implantada desde los años 70 en América Latina, a través incluso de las dictaduras militares, como pasó en Chile, que pues todo es conocimiento. La dictadura militar de Pinochet no llegó solamente para tumbar a Salvador Allende, sino también para implantar ese experimento piloto que fue las políticas neoliberales. A través de Chile se expandieron estas políticas neoliberales en toda América Latina. O sea, según tengo entendido, estas propuestas que se están planteando por parte suya y por parte de otros politólogos liberales vienen siendo prácticamente el acomodo de estas políticas que, pues en este momento, yo soy uno de los que planteo, están mandadas a recoger. A ver, el neoliberalismo no aparece en los 70. El neoliberalismo aparece más bien a fines de los 80 y 90, y el neoliberalismo tiene un contenido, un perfil muy definido. Es el consenso de Washington. El consenso de Washington fueron 10 puntos redactados de puño y letra por un economista que ya está... Milton Friedman. Milton Friedman no fueron. Lawrence. Sí. El economista John Williamson fue el padre del consenso de Washington, el hombre que redactó los 10 puntos en que estábamos de acuerdo, por eso se llamó consenso, en Washington. ¿Y quiénes eran esos que estaban de acuerdo en Washington? 3 burocracias, que son la burocracia del Departamento del Tesoro, la burocracia del Fondo Monetario y la burocracia de la parte del Banco Mundial que está en Washington, haciendo lobby y todo eso. Entonces, todos estos burócratas se pusieron de acuerdo en esos 10 puntos. Eso es el neoliberalismo, la aplicación en los países. Yo voy a hablar de América Latina, ¿no? A partir de fines de los 80, ¿okay? Con los presidentes que yo, los 3 Carlos. Carlos Salinas en México, Carlos Menem en Argentina y Carlos Pérez en Venezuela. Eso es liberalismo, eso es neoliberalismo. Ahora bien, ¿eso es malo o es bueno? Desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la izquierda es satanismo, es el infierno. Desde el punto de vista nuestro, liberal clásico, no es el infierno, pero tampoco es el paraíso. Entre los 10 puntos del consenso de Washington, algunos eran buenos, otros no se puede decir que el primero sea malo. El primero dice que el Estado tiene que vivir de lo que impuestos, no puede gastar más de lo que le entra por la vía de impuestos. Eso nadie puede decir que es malo. Otros, eso es bueno. El problema es que no le pone límite al gasto. Entonces el Estado gasta, se fija una meta de gasto y después recoge lo que es necesario para esa meta de gasto, que normalmente es demasiado alta. Pero el consenso de Washington no dice eso. Entonces el consenso de Washington para nosotros es defectuoso. O sea, tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas, tiene cosas que no dice nada y tiene cosas que son regulares. Depende cómo se apliquen. Por ejemplo, la privatización. Es obvio que en los 3 Carlos las privatizaciones fueron un desastre, porque fueron privatizaciones coimeras, corruptas, privatizaciones para hacer monopolios privados de lo que eran monopolios estatales. O sea, se aplicó muy mal, ¿okay? Y por eso no dio, dio algunos buenos resultados en algunos países, y el balance puede ser ligeramente positivo, pero en todo caso esas reformas debieron haberse profundizado y ampliado,
¿ok? Entonces, lo nuestro va mucho más allá del consenso de Washington, pero vamos mucho más allá por la derecha, o sea, por la política liberal, por la política de abrir mercados, de regular y privatizar, pero hacer privatizaciones limpias, no privatizaciones sucias como hubo en casi toda América Latina, ¿ok? Que después fueron revertidas muchas de ellas, y después después de los 90 viene la primera década progresista de 2001 a 2020, perdón, de 2001 a 2010, la primera, 2011 quiero decir, la primera década progresista, después vino la segunda década neoliberal, digamos, de 2011 a 2021, ahora entramos no solo en un año nuevo, entramos en una década nueva. Y hay una ley del péndulo. Eso es ciencia política, eso es un hecho. O sea, la gente, o sea, los que te dicen izquierda y derecha no existe más, eso está obsoleto, no, te están engañando, no les creas. ¿Okay? La izquierda y la derecha siempre existen y han existido y existirán. ¿Okay? Desde antes de la Revolución Francesa, porque los nombres vienen de la Revolución Francesa, pero los conceptos no. Los conceptos de orden y caos, ahí están, desde Aristóteles y Platón. Entonces, no. Entonces, en los 70 y 80 el péndulo estaba hacia la izquierda. En los 90 fue hacia la derecha, pero a una derecha que nosotros le llamamos derecha mala. No somos nosotros, no nos representa esa derecha mala, para nada. ¿Okay? La derecha mala es insuficiente, por decirlo menos, y sus errores, sus fallos, su corrupción, porque son corruptos, le abre la puerta a la izquierda. Así sucedió en la década de los años 2000. Perdón, profesor. Obviamente ¿A qué considera profesor, sí, perdón. Específicamente interesante, a la derecha mala, ¿qué considera específicamente qué es una derecha mala? Donald Trump. Eso es una derecha mala. Richard Nixon. Trump fue el Nixon del siglo XXI. Eso es derecha mala. En Latinoamérica es Uribe. Macri. Piñera. Y lamentablemente Bolsonaro. Yo pensé que Bolsonaro no iba a ser la derecha buena, pero no, tampoco. La derecha mala es la que no hace las reformas de fondo, que están pendientes desde los 90. ¿Okay? Las reformas de fondo, reformas estructurales. De hecho, a mi juicio, la crítica más demoledora contra el neoliberalismo no viene de la izquierda, viene nada menos que de John Williamson, el padre del consenso de Washington. ¿Ok? El padre del consenso de Washington ha seguido escribiendo y diciendo lo siguiente: ok, aplicaron mi receta, pero no la aplicaron bien. ¿Ok? Porque mi receta era más que nada un plan de ajuste y estabilización para abrir, con pequeñas reformas, para abrir paso a las grandes reformas, a lo que los expertos burócratas llaman reformas de segunda y tercera generación. No hubo jamás esas reformas de segunda y tercera generación. Por eso nosotros somos los que estamos avanzando este proyecto de las 5 reformas, que son las reformas de segunda y tercera generación, para hablar en el lenguaje de ellos, ¿no? Entonces, como les decía, en lo que va del siglo XXI, hemos tenido 2 décadas. La década progresista, como le llamaron a la década de Chávez, Correa, los Kirchner, Evo Morales y tal. Después vino una década de derecha mala, ¿okay? Que son los sucesores de Uribe, Macri, Piñera, toda esa gente. Y ahora vamos a una segunda década progresista con unas izquierdas más duras, más fuertes, más combativas, más beligerantes,
porque al marxismo clásico del siglo XIX, que se implementó en el siglo XX, le han añadido el marxismo cultural. Anda por ahí un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Está equivocado desde el título. No es una nueva izquierda. O sea, el que hable de nueva izquierda no se ha leído las obras mal llamadas juveniles de Carlos Marx, es decir, el Marx de Bruselas y de París, el Marx anterior a Londres. ¿Okay? Ahí está la guerra contra el matrimonio, la familia y la religión, está ahí. Y si cabe duda, le hace también Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde Marx y Engels dicen una verdad enorme, que el capitalismo está ligado estrechamente a la familia y a la religión. Por lo tanto, si queremos derrumbar el capitalismo, no nos podemos quedar solo en la economía, sino que tenemos que acabar también con la familia y con la religión. Eso está también en los documentos de la primera internacional, la que Marx fundó con Bakunin, con los anarquistas, sobre todo en el primero de todos, donde Marx reconoce que los informes sobre la mala situación de la clase obrera los habían sacado de los libros azules, que eran los libros que habían escrito los conservadores, terratenientes y demás, cuando llega la primera revolución industrial a Inglaterra. ¿Okay? Entonces, doctor Mansuetti, una pregunta sobre todo sobre lo que es la reforma económica que usted plantea, ¿no? Me parece que la parte filosófica, social, ¿no? de las políticas, me parece que son interesantes, pero si nos vamos a la realidad pragmática de la economía misma, usted plantea una moneda no fiduciaria, me dejo entender, sí. Y después dice la eliminación de los aranceles. Así es. Son dos puntos muy interesantes a mi concepto, pero después en el consenso de Washington, que coincide con algunos puntos que estoy viendo en su planteamiento, hay coincidencias, ¿no? De libre mercado, hay coincidencias en lo que significa, por ejemplo, la propiedad privada, la libertad de los mercados, pero hay un punto que no veo que lo está tomando muy... y debe ser, ¿no? Un punto fuerte para que haya libre mercado, que es la competitividad. Primer elemento fundamental de lo que es libre mercado, la competitividad. ¿Cómo hacemos nosotros abrir los mercados a la competitividad en un sistema de libre mercado propiamente dicho, donde las grandes inversiones capturan el mercado y eliminan prácticamente la competitividad, ¿no? Las fallas de mercado. ¿Cómo eliminamos la falla de mercado? Ahora, eliminamos los aranceles. En América Latina, eliminar los aranceles y a través del TLC abrir los mercados. ¿Cómo nosotros podemos proteger la seguridad nacional de nuestras industrias y el desarrollo de nuestra productividad si es que abrimos los aranceles y permitimos lo que ahora se practica bastante, el dumping, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen los países. No, entonces, pero eso usted lo describe muy bien usted lo soluciona cuando usted menciona que hay leyes mercantilistas para los de arriba, ¿no? Y leyes sociales para los de abajo. Me gustaría, ahí usted le está dando el punto de solución, me gustaría que lo explique más ampliamente. Gracias. Ok, vamos por parte. Los aranceles son un problema, querido doctor Castillo. Tal es así que la semana pasada se acaba de echar a andar por fin el mercado común africano, el mercado común más grande de todo el mundo,
y en base fundamentalmente a la supresión o reducción drástica de aranceles. Precisamente ese concepto de proteger está malo, porque lo único que están protegiendo con los aranceles es la incompetencia. Donde no hay competencia, lo que hay es incompetencia. Están protegiendo industrias artificiales, como en mi país natal, Argentina, por ponerle un ejemplo, vienen haciendo desde los años 40, desde Perón, desde el primer Perón. Entonces, los aranceles son un problema. Lo que usted me llama el dumping, eso es un cuento. El dumping es un cuento de Lenin. Lenin es el que inventó el concepto de dumping. Es una cosa que no existe, pero es el gran cuco de las izquierdas. El cuco, el dumping, de las izquierdas y de los mercantilistas. Van a venir las grandes empresas multinacionales, las inversiones extranjeras, van a venir y van a matar la competencia. No, no van a matar la competencia. Fíjese cómo funcionan, cómo coexisten las multinacionales con las empresas locales, pequeñas y medianas, que son... perdón, doctor, pero es un instrumento de los grandes comerciantes, ¿eh? Es un instrumento de los grandes comerciantes, ¿eh? Para poder regular los precios, ¿eh? Es un instrumento que causa el enclaustramiento de los mercados, porque a través del dumping controlan los precios nacionales. Eso es un cuento, eso es mentira. Eso es, ¿qué empresa? Porque fíjese cómo es el cuento del dumping. No tiene sentido, no tiene pie ni cabeza. Es que la empresa vende a precio barato para hundir la industria local y después comprarla o sacarla del mercado, etcétera, y después entonces levantar los precios. No, eso no ha pasado nunca en ningún lado. O sea, ninguna empresa va a operar a pérdida, porque el cuento del dumping le dice que no, que opera transitoriamente a pérdida para después entonces subir los precios y todo. Es un cuento, es el cuco de Lenin, ¿ok? El cuco del imperialismo, el neocolonialismo, los no alineados, todo eso. Yo les sugiero que lea mi libro Las leyes malas. Ahí donde yo explico todo. Otro cuento es el cuento de las fallas del mercado. Fallas del mercado no existen, eso no existe en ninguna parte. Lo que hay son fallas de las empresas. Pero cuando hay fallas de las empresas, si hay libre mercado, como no hay en América Latina, no hay, porque no hay para nada. Esa es una falla. Los monopolios, los oligopolios son fallas del mercado. Pero permítame terminar, ¿ok? Los monopolios y oligopolios son creación de las leyes, querido José. Exacto, estamos de acuerdo. Ok, son creación de las leyes. Entonces, ¿cómo incentivar las leyes malas? Exacto. ¿Cómo incentivar la competencia? Bueno, derogando las leyes malas. El problema con las leyes malas es que están ancladas a ciertos preceptos constitucionales, por un lado, y por otro lado a acuerdos internacionales. Bueno, habrá que cambiar esos preceptos constitucionales y habrá que salirse de las organizaciones internacionales y quitarse de los acuerdos que blindan esas leyes malas. Las leyes malas están blindadas. ¿Ok? Entonces, usted se refirió lo que pasa es que usted tocó varios temas, muchos. El patrón oro. Ajá, ese es otro tema que tocó usted, muchos temas. No, el patrón oro no está en el consenso de Washington. El consenso de Washington era para seguir con el patrón dólar. Y nosotros, si se quiere, en ese sentido, somos más antiimperialistas que la izquierda. ¿Ok? Nosotros estamos en contra del patrón dólar, nosotros estamos en favor de la vuelta al patrón oro, o por lo menos patrón metálico, oro, plata, bimetálico, llámele como quiera, ¿ok? Pero salir del dinero fiduciario, salir del dinero de puro papel. Y en eso nos inspiramos también en las experiencias asiáticas, africanas, incluso de algunos países musulmanes dentro de la OPAEP, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo,
que empezaron a promover el dinar de plata, especialmente Indonesia, hace ya bastantes años, pero eso quedó en la nada. Ahora, nosotros retomamos esa bandera, el dinero no fiduciario, porque el dinero fiduciario es una forma de robarle a la gente, de la misma manera que los impuestos que son aquellos que van por encima de lo necesario para sostener un gobierno limitado a las tres funciones propias de los gobiernos, que son seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura. Que me apura mucho, yo le puedo resumir de esta manera las 5 reformas. Poner al Estado en su lugar. No reducir el Estado, ni quitar el Estado, ni Estado... Por eso la expresión minarquismo es equívoca. Sino poner al Estado en su lugar, a cargo de la seguridad, que hoy falta, a cargo de una justicia competente, expedita y honesta y decente, que hoy tenemos tribunales corruptos por todas partes, y obras públicas de infraestructura física que hoy están faltando, sobre todo en las áreas rurales de América Latina. Nosotros lo que queremos es que el Estado esté presente, pero solo allí. Y que el Estado no esté presente en la economía, ni en la educación, ni en la salud, ni en las jubilaciones y pensiones, porque esos son sectores donde, que funcionan mucho mejor desestatizados, como se está probando. Fíjese el caso de África. África es para nosotros el ejemplo más acabado. En África casi ha desaparecido el hambre o se ha reducido enormemente, y ha desaparecido también las guerras internacionales y civiles. Pero las ONG no muestran eso. Las ONG siguen bombardeando los medios con los niñitos panzones, tripudos, los negritos en África que están pasando hambre, porque las ONG han hecho su negocio del hambre en África. Y el hambre en África, masiva, era una realidad hasta el siglo XXI. Cuando arrancó el siglo XXI, ya las reformas de los 90 en África habían sido lo bastante profundas y amplias como para dar frutos. Empezaron a dar frutos, entonces en lo que va del siglo XXI en África esas reformas se van ampliando, profundizando, reducen la pobreza, reducen el analfabetismo, reducen las enfermedades crónicas, endémicas, degenerativas, etcétera, reducen la insuficiencia alimentaria, y hay gente que va alcanzando ciertos niveles de vida holgados, ¿okay? Prosperidad, bienestar, más o menos como en China. Pero en América Latina todavía seguimos con los mitos leninistas como el dumping o los fallos de mercado, todavía seguimos con eso. Y mientras sigamos con eso, no vamos a progresar, no vamos a adelantar. Sí, pero hay doctor Mansuetti, yo pienso de que en América Latina se han aplicado unas políticas de libre mercado y de globalización con acuerdos comerciales que realmente han acabado con los mercados locales. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo sobre lo que pasó en Colombia en los años 70, en los años 80. Colombia era productor de café, de un buen café de calidad, productor de arroz, productor de soya, en fin, había una gran producción agrícola. Mismo la papa, ¿ya? Pero resulta de que cuando se vienen los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, ahora último, que incluso Perú también lo firmó con la Unión Europea, Ecuador no alcanzó a firmarlo, se viene una política agresiva de parte de estos grandes mercados hacia una competencia desigual con pequeños mercados como Colombia y Perú, donde a la postre los perdedores no son los comerciantes,
los que han firmado estos acuerdos, ni los gobiernos, son los campesinos, son los sectores más desfavorables. En este momento los campesinos, tanto en Perú como en Colombia, están produciendo a pérdida. Y resulta de que lo que usted, pues, en parte le doy la razón, esos gobiernos malos o esas políticas malas, esas leyes malas que se han implantado en nuestros países, en América Latina, pues no han permitido de que haya unos mecanismos de salvamento para estos sectores que han sido drásticamente, fuertemente, violentamente golpeados por estos tratados de libre comercio. O sea, en ese sentido yo no me quedó muy claro la cuestión de los aranceles, porque resulta que también vemos las políticas de Donald Trump aplicadas a lo largo del mandato de Donald Trump, y prácticamente son políticas para proteger, venir nuevamente a la protección de la industria americana. ¿Cómo la protege? Pues poniéndole aranceles a los productos chinos, a los productos europeos que le hacen competencia a la industria norteamericana. De esta forma fue que Trump quiso proteger esta industria. O sea, ¿cómo es esta situación? Lo único que protegen los aranceles es la incompetencia. Le hablo, si quieren, desde el país de la incompetencia que es Argentina. ¿Okay? Lo único, sobre todo los aranceles monstruosos que había en la década de los 70, de 400%. Yo una vez, a mí me tocaba tertuliar con el doctor Felipe Pasos en Caracas, que fue el último presidente del Banco Central de Cuba antes del Che Guevara, que le dio la llave al Che Guevara. Y él decía, bueno, los de la CEPAL, porque hablábamos del cepalismo, los de la CEPAL queríamos aranceles razonables. ¿Cuánto es razonable? Le pregunto. 40%. Ah, y los llevaron a 400%. Eso ya no es razonable. ¿Okay? Entonces, podemos discutir cifras, pero el arancel lo que protege es la incompetencia. Por eso Donald Trump fue un pésimo presidente, porque le hizo la guerra comercial, la guerra arancelaria a China. China está produciendo y exportando cosas muy baratas y de alta tecnología. Yo les invito a cada uno de los que están aquí presentes a revisar la cocina de su casa, el baño de su casa y el escritorio, a ver cuántos productos chinos hay o asiáticos. ¿Okay? Seguro que desde el reloj despertador hasta el microondas, pasando por el computador y las bocinas y todo, seguro que vienen de allá. ¿Okay? A lo mejor no vienen. Yo voy a revisar mi corbata a ver si. La ropa también, la ropa. ¿Okay? Seguro que vienen de allá. A veces vienen con la etiqueta de China y a veces vienen con la etiqueta de un tercer país, pero vienen de allá. ¿Qué significa eso? Significa capitalismo. Amigo. Profesor. Perdón, significa eficiencia, costos baratos, significa, y no me diga que se explotan a los obreros, no me venga con el cuento marxista, por favor, ¿ok? Porque vea los documentales de... No, yo no estoy diciendo que se explota, yo estoy diciendo se golpea a estos sectores. ¿Por qué? Porque se dejan desprotegidos. Déjeme terminar un momento. Les recomiendo 2 artículos. Uno de Álvaro Vargas Llosa, sí, que se llama Tratados de No Comercio. Le muestra a usted algo que los que tenemos experiencia en esto ya sabemos. Los tratados de libre comercio no son de libre comercio, son de comercio administrado. Lo que pasa es que son tratados muy cortos en cuanto al texto, al contenido, y los anexos son enormes. Los anexos son así. Son productos exceptuados, que le llaman sensibles, etcétera, etcétera. Entonces, al final ahí, de libre comercio, muy poco. Ahora, usted me dice, para lo que usted me dice que los campesinos siguen con ingresos muy bajos, yo le voy a recomendar un artículo mío que usted puede buscar por el título en Google, que se llama El mito de la comida barata. Es decir, nosotros en América Latina tenemos el problemón que el capitalismo no entró en el campo,
Entre otras razones porque los gobiernos no se ocuparon de hacer obras de infraestructura física necesaria. El capitalismo no entró en el campo y entonces de ahí vienen los bajos ingresos de los cultivadores y criadores de ganado. Pero los bajos ingresos son por culpa del mito de la comida barata, que la comida tiene que ser barata. De ese modo se sacrifica el campo en aras de la masa urbana, que es la que vota. Eso yo lo explico en mi artículo, El mito de la comida barata, que se lo sugiero. ¿Okay? Ahora, usted me habla de competencia desigual. Por supuesto que es una competencia desigual, pero ¿por qué es desigual? Porque no hay reformas liberales de libre mercado en realidad a fondo y amplias que permitan al campesino, al agricultor, tener 2 camionetas de alta gama en su finca productiva, como es, por ejemplo, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda o en los mismos Estados Unidos. ¿Okay? Aquí siempre las reformas se aplican con cuentagotas. Entonces, si usted aplica un remedio con cuentagotas, no va a obtener buen resultado. Usted me habla, China es muy importante. En China, lo que le estaba diciendo es que no hay eso que dicen los marxistas siempre, que los obreros son explotados. No, no son explotados. Los trabajadores en general, tanto los de cuello blanco como los de cuello azul, y también los empleados administrativos, tienen un cada vez más alto nivel de vida. Yo estoy mirando, por ejemplo, documentales sobre China, la enseñanza de la música a los niños, la enseñanza del ajedrez a los niños en escuelas privadas, por supuesto, y por supuesto de artes marciales también, porque estamos hablando de países asiáticos. Okay. Entonces, ahí se muestra el nivel de vida que tienen esos hogares chinos de clase media, que le pueden dar eso a sus hijos, que para nosotros los latinoamericanos son un lujo. ¿Okay? Entonces, Donald Trump está, bueno, y este otro va a seguir. La prueba es lo siguiente, yo no estoy hablando por hablar. La política arancelaria de Trump fue no solamente no cuestionada, sino aprobada y aplaudida por todos los demócratas, empezando por Biden. Biden, cuando estaban peleando todavía Trump con su berrechera, Biden dijo lo siguiente, y yo lo anoté muy bien porque yo tomo nota. Biden dijo así: en materia de protección arancelaria no va a haber ningún cambio, por lo menos de momento. Eso dijo Joe Biden. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas de proteccionismo arancelario de Donald Trump, antichinas, y todo el cuento de que el virus chino, y otros cuentos de Donald Trump, fueron aprobados por los demócratas, empezando por su candidato a presidente. Y no va a haber cambios ahí. O sea que Estados Unidos se va a seguir hundiendo, porque el proteccionismo arancelario hunde a los países, y esto me lo reconoció el doctor Felipe Pasos en Caracas, ¿okay? Cuando habló de tarifas irrazonables. No, pero es que ya se pasaron, pues. ¿Okay? Entonces, Estados Unidos se va a seguir hundiendo. De Latinoamérica mejor ni hablar, porque esos cuentos, el cuento del dumping, el cuento de que los tratados de libre comercio, pero es que no son de libre comercio, mi querido Hugo, no son de libre comercio, son de libre comercio con cuentagotas. Y el mejor tratado de libre comercio es el que no existe. O sea, si usted quiere libre comercio, simplemente tumba sus aranceles y hace libre comercio, sin necesidad o sea, permite el libre comercio. Acuérdense que el comercio no es algo que hacen los gobiernos. O sea, los gobiernos permiten o no permiten el comercio internacional. ¿Okay? Los que hacen comercio internacional son las empresas, grandes, pequeñas, medianas, globales, locales. Esos son los actores del comercio internacional.
¿Qué hacen los gobiernos? Se ponen en el medio. Se ponen en el medio y empiezan, tú sí, tú no. Este sí, este no. Este producto es sensible y este otro le vamos a meter un arancel de 40% y aquel otro de 1000%. Eso es lo que hacen los gobiernos. Doctor Mansuetti, es muy... Espera, un segundo. Si queremos libre comercio, lo mejor que podemos hacer es quitar a los gobiernos de en medio, a no ser que lo hagamos como en África. Un tratado de libre comercio multilateral, bien multilateral, y que tumbe aranceles. Y sin anexos, sin salvaguardias, cláusula de salvaguardia, ni listas de productos sensibles, nada de eso. El día que haya eso en América Latina, habrá libre comercio, habrá prosperidad, habrá bienestar, porque habrá capitalismo liberal, no capitalismo monopolista ni Perfecto, capitalismo... doctor Mansuetti. Hablar de libre mercado, ¿no? Es hablar de un partido de fútbol. Sí, ya Porque sé lo que me enfrentan dos equipos. El equipo de los pobres, que es toda América Latina, y el equipo de los grandes inversionistas, de los ricos, donde el árbitro generalmente en América Latina termina por ser comprado por los grandes inversionistas y, concuerdo con usted, con las leyes mercantilistas, ¿no? Las leyes sociales para unos y leyes sociales para otros. Pero dígame usted, un Estado regulador, ¿no? Forjado en sus instituciones como capital intelectual, ¿cómo puede fortalecerse con tanta libertad que se ha convertido en libertinaje? Al Estado lo han convertido. Esa mentalidad hay que quitarla de América Latina. Lamentablemente no claro, se quita. escúcheme. Tendrán que morir dos, claro. 3 generaciones, pero esa mentalidad, esa chinche mental antiliberal no se quita de América Latina, por lo menos. Yo le voy a plantear una pregunta. ¿No es acaso la empresa social versus la empresa privada y el Estado regulador los que sacan adelante un país? No. Por otro lado, déjeme terminar. Por otro lado, ¿cómo nosotros equilibramos la economía y la mejor distribución de la riqueza si dejamos en manos de los grandes inversionistas que mandan las directivas educativas desde el Fondo Monetario Internacional y las regulaciones para un grupo de poderosos del Club de París, si el Estado regulador no interviene en el mercado, no a hacer negocios, sino a regular el partido de fútbol como árbitro? Porque si bien es cierto, las grandes riquezas que produce una nación se están concentrando en grandes corporaciones, en grandes monopolios que finalmente los pobres agricultores tienen que venderle todo su producto a los monopsonios que se han generado producto de este libre, entre comillas, libre comercio. Acá en el Perú no existe libre comercio, existe economía social de mercado en el artículo 58 de la Constitución. Acá no existe, y para darle libertad a los mercados se necesita que el Estado regule y que intervenga el Estado en ayudar a las empresas más débiles. Estas son las microempresas, las pequeñas empresas y la empresa social. Porque dígame usted, ¿acaso en Estados Unidos no funciona más de 30,000 cooperativas agroindustriales que producen 70 billones de dólares y que es uno de los ingresos fundamentales para el PBI de los Estados Unidos? Y no solamente en Estados Unidos, vaya a ver usted en Europa. En Europa la empresa social funciona, pero en el Perú se ha satanizado, en América Latina se ha satanizado la empresa social. Entonces el agricultor está huérfano de ayuda, a pesar que nuestra Constitución lo dice. Ese cuento de la empresa social... No es cuento, véngase usted al Perú y dése una vuelta por acá. Velasco Alvarado. No, estamos, olvídese, mire usted Estados Unidos, 30,000 cooperativas. Bueno, ahí no estuvo Velasco Alvarado. A ver, un momentito, por favor, un momentito. Está interesante el diálogo, la entrevista está muy bien. Cada vez se pone un poquito más interesante, el tiempo corre, pero es a veces necesario escuchar justamente la posición del doctor Alberto Mansuetti, que es nuestro
nuestro entrevistado el día de hoy. Y quisiera no dejar pasar, por favor, también hay el señor Sergio Cruz, que en estos momentos está presente, que es una persona educada, no como los otros maleducados que ingresaron en su momento, que no he tenido que permitir aceptar a ninguno más por prevención justamente de estas personas que perturban en vez de mejorar un diálogo, ¿no? En este caso, el señor Sergio Cruz ha dejado amablemente su pregunta en el chat y él dice, justamente basado en la parte que te referiste, Alberto, te digo con confianza que tenemos una amistad, sobre las leyes malas, sobre la derecha mala. Él dice, y en el Perú, ¿quién representaría o quiénes representan a esa derecha mala? Porque mencionaste a Bolsonaro, mencionaste a algunos políticos a nivel Latinoamérica, pero como tú conoces la realidad peruana también, y sé que la conoces, entonces, ¿quién podría representar esa derecha mala en el Perú? El fujimorismo. El fujimorismo. El fujimorismo es la típica derecha mala en el Perú. O sea, podemos ir país por país. Desde México, en México la derecha mala es el PAN. El PRI se cambió a la derecha mala en los 90 con Carlos, el Carlos que le tocó a México, que fue Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el problema en América Latina es que tenemos izquierda de todas las clases y colores y tenemos derecha mala. Ok, sí, así cortito, gracias, doctor. Ok. Quisiera pasarle la palabra también, porque tenemos también dentro de la concurrencia a Ricardo Gutiérrez, que estuvimos justamente con la oportunidad, el honor de entrevistarlo en la entrevista anterior, y quisiera también formular una pregunta. Adelante, Ricardo. El micro. Okay. Ya, puedes activarlo, ya está activado. Ok. Adelante. Tu volumen creo que está mal. Activa tu micro. Ya está activado. Ya está activado ya. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Antes que nada, para agradecerle al doctor Alberto Mansueti por sus claras presentaciones y explicaciones. Yo lo que quería, doctor, era decirle que conociendo las crecientes necesidades de seguridad alimenticia en el mundo, por las cuestiones del COVID, tanto del COVID como también de las amenazas del cambio climático y que sido pues, sismos, etcétera, y errores de los gobiernos a nivel mundial que están peligrando la seguridad alimentaria a nivel mundial, ¿no? Cada vez crece más esa necesidad de seguridad alimentaria. Y considerando que acá en la región, yo que conozco bien mi país, Perú, y en otros países también en Sudamérica, tenemos tantos y buenos recursos naturales en la región, así como muchas personas desempleadas por el problema del COVID y otros factores. ¿Qué buenos ejemplos se podrían seguir de cooperativismo o asociaciones agroindustriales en el mundo y que se puedan aplicar para favorecer la región latinoamericana, teniendo en cuenta el mercado local e internacional? ¿Y qué factores son importantes para que se puedan realizar con éxito? Muchas gracias. Gracias, Ricardo. A ver, vamos por partes. Hay un problema con el cooperativismo y el problema es que el cooperativismo se organiza en movimientos que son políticos o parapolíticos y quieren ventajas y beneficios y privilegios exclusivos del Estado para las cooperativas. Nosotros los liberales clásicos, pro libre mercado, no tenemos ningún problema con las cooperativas cuando no reclaman beneficios y una ley de cooperativas. No. Nosotros tenemos problemas no con las cooperativas, sino con la ley de cooperativa que les da a las cooperativas beneficios, privilegios, ventajas que atentan, digamos, contra la igualdad jurídica, que es un principio capital del liberalismo clásico. ¿Ok? En cuanto a empresas agroindustriales, pero revise la historia reciente, no tan reciente, de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Argentina.
que son países que se hicieron grandes en su momento, exportando alimentos y industria agroalimentaria también. Mi padre trabajaba en el frigorífico Swift de Argentina, ¿ok? Y conozco bien lo que es el tema de la agroindustria. La agroindustria lo que necesita no son protecciones del Estado ni privilegios de ningún tipo del Estado. La agroindustria lo que necesita es capital, y el capital privado, las inversiones privadas y un clima favorable a los negocios. Eso no hay a los negocios privados y sin intervención del Estado, y yendo más allá de la economía, en educación y en salud. Y eso no hay el clima favorable a los negocios privados en igualdad jurídica, es decir, a la libre competencia. Fíjate, en esta sala no hay nadie liberal, por lo que veo. Todos tienen esas ideas antiliberales y proteccionistas y cooperativas y agroindustria. Está bien, yo no me molesto por eso, yo no tengo problema. Lo liberal, la libertad se consigue, doctor, es una lucha. ¿Cómo puede invertir grandes capitales que usted menciona, los pobres agricultores? Tienen acceso a los grandes capitales. Los grandes capitales solamente tienen acceso a las grandes empresas, pero no la sociedad atomizada y disgregada en parcelitas. Querido José, acabe con las leyes malas, acabe con el mito de la comida barata para que la actividad... Ese es otro tema, estamos hablando de las empresas... las cooperativas es una empresa tal igual como una empresa privada. No. Sí, porque el cooperativismo también hace economía de escala, hace economía de costos, y también hay inversión, sino que la inversión no es económica, sino es inversión de tierra y trabajo. Pero es una empresa que también hace economía de escala, también puede crecer y minimizar costos. A ver igual si que una empresa cualquiera. Porque estoy en minoría absoluta. Estoy solo, en medio de todo un... Son cuestiones técnicas, doctor. Son cuestiones técnicas, son ideas técnicas, doctor. No se preocupe. Ok, desde mi absoluta... Esto no es izquierda ni derecha, doctor. Son cuestiones técnicas, son cuestiones empresariales. Es izquierda y derecha, sí es izquierda y derecha. Permítame un momentito. Yo le voy a resumir cómo es el tema en América Latina. Es el pacto social. El pacto social es el sistema, son las leyes malas. El famoso pacto social es el pacto entre las izquierdas y la derecha mala, ¿okay? Que se encarna o se concreta en cada uno de los parlamentos, Congreso, Asamblea Legislativa, llámele como quiera, en América Latina. Funciona de esta manera. Los representantes de la izquierda ponen una cantidad enorme de leyes sociales que encarecen la actividad económica. Por eso la agricultura no es rentable, porque no es capitalista. Entonces, los mercantilistas, la derecha mala, le dice, te aprobamos las leyes sociales, pero tú tienes que entender que como las leyes sociales encarecen elevan nuestros costos, entonces tenemos que poner leyes proteccionistas, o sea, leyes monopolistas, ¿ok? Y entonces, si nosotros aceptamos tus leyes sociales, siempre y cuando tú aceptes nuestros monopolios. ¿Y qué dicen las izquierdas? Ok, perfecto. Y así funciona el sistema, y eso es lo que nos tiene fregados en América Latina. Eso es lo que lleva a la sociedad de dos pisos, que usted hizo una referencia. Permítame un segundo. Una sociedad de dos pisos es como el apartheid en Sudáfrica, solo que no es entre blancos y negros, sino entre los de arriba y los de abajo. Y tampoco es entre los ricos y los pobres, porque ni todos los de arriba son ricos, ni todos los de abajo son pobres. Estoy haciendo nuestro diagnóstico. En América Latina tenemos sociedades de dos pisos y creadas por las leyes, igual que la apartheid sudafricana, ¿okay? Creada por leyes, mediante el cual hay un capitalismo oligopólico
capitalismo privilegiado que en el piso de arriba, de aquellos que tienen contactos políticos suficientes como para hacer valer en su favor las leyes malas. Eso es básicamente el piso de arriba. Y en el piso de abajo están el resto, o sea, de clase media para abajo, pero también hay algunos ricos en el piso de abajo. La mayoría son pobres, pero hay algunos ricos que son los que en la economía informal, me voy a basar en un autor peruano, que es Hernando de Soto, lamentablemente un excelente escritor, pero desvalió últimamente. La economía informal. Entonces, en el piso de abajo tenemos a los ricos de abajo, que es la economía informal, y el resto pobre. En el piso de arriba tenemos los ricos del establishment, o sea, la economía formal, la alta economía formal, ¿ok? Pero tenemos algunos pobres en el piso de arriba, que son los que ayudan a mantener el sistema, que son los planeros, los que viven de una beca, de una bolsa de comida, de una asignación mensual. Por eso el sinvergüenza bandido de Donald Trump no nos cae nada bien a nosotros, porque hay $2.000 para cada uno. Eso es populismo del peor, por Dios, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Que es una situación parecida a la de Sudáfrica. Nosotros hemos estudiado mucho el caso de Sudáfrica y hemos estudiado sobre todo cómo se acabó el apartheid, porque eso nos da mucho que aprender lecciones para América Latina, cómo se puede acabar este sistema perverso, pero hay que acabar con cierta mentalidad, con cierta cultura que aquí en esta sala está muy presente, pues, sin ofender a nadie, con todo respeto. ¿Ok? ¿Cómo se...? No, permítame que yo estoy solo. Permítame. En Sudáfrica el apartheid se acabó porque había dos sectores que no eran ni negros ni blancos, que eran los indios y los mestizos, los de origen indio y de Asia, indonesio y tal, de Asia, del extremo asiático, y los mestizos, que eran mulatos, pues también los había. Entonces no encontraban lugar en una sociedad donde todo estaba para negros y para blancos. Y también sucedía lo siguiente: hubo pobres que eran blancos y siendo blancos podían teóricamente entrar a los resorts y a todos los recursos para los blancos, pero siendo pobres no lo podían pagar. Y en la vereda opuesta había negros que podían pagar porque tenían plata, porque gracias a la economía informal habían salido de la pobreza, como en la mayoría de los países del tercer mundo, antes de las reformas liberales, habían salido de la pobreza y habían dejado de ser pobres, pero no habían dejado de ser negros, y entonces no podían entrar. ¿Okay? Entonces, ahí se hizo unas alianzas. Aquí vamos a tener que hacer, pero cuando se acabe esa mentalidad, antes no va a poder ser, vamos a tener que hacer alguna alianza entre los pobres de arriba con los pobres de abajo y los ricos de abajo, algún tipo de alianza. Cuando yo... fíjese, política se trata de alianza, de tender puentes y establecer alianzas. ¿Ok? Cuando hubo ese problema en Argentina en el año 55, que salió Leonardi, duró 3 meses nada más y enseguida vino Aramburu, fue que había esos dos sectores enfrentados que siempre hay en casi todos los países. O sea, hay una grieta que separa dos sectores políticos. En Argentina era peronista y antiperonista. Lo mismo en España durante la transición, era el franquismo, muerto Franco, pero Franco murió, pero el franquismo no, y el antifranquismo, o sea, los republicanos y todo eso. Entonces, ahí hubo una grieta. En España lo hicieron de manera inteligente. Yo recomiendo mucho un video, una serie de videos que se llama La Transición Española de RTVE, muy bueno. Y entonces los sectores, digamos, dialoguistas, los segmentos dialoguistas en ambos sectores se pusieron de acuerdo. En Argentina eso no sucedió y por eso Argentina empezó ahí el camino cuesta abajo, barranca abajo. En Argentina, Leonardi representaba a los dialoguistas dentro del sector antiperonista y Aramburu a los duros,
a los no dialoguistas. Y lo mismo en el sector peronista, había un señor llamado Bandor que representaba a los dialoguistas y el otro sector duro, que después de ahí salieron los montoneros y la violencia. En América Latina hay un recrudecimiento de la violencia, se ha disparado una nueva espiral de violencia que hemos visto últimamente en Bolivia, en Chile, ¿okay? Y también, bueno, por supuesto en Venezuela y demás. Esa violencia política lamentablemente llegó a Estados Unidos. O sea, esto que pasó en el Senado, en el Capitolio de los Estados Unidos, es violencia política. Eso es transformar los Estados Unidos en eso que ellos, alguna vez alguien inventó ese término, republiqueta bananera. Pero, querido José Castillo, tenemos que salir de una mentalidad muy perniciosa. Mi estimado doctor Alberto, le agradezco bastante su respuesta, ¿no? Pero hay que, como decía usted, ver los tigres del Asia. Los tigres del Asia hablan menos de política y dan soluciones más sofisticadas en lo que es empresa. Yo creo que los países vamos a salir cuando dejemos de depender de las políticas educativas del Fondo Monetario Internacional y apliquemos nuestros propios lineamientos educativos en función a la productividad, a la ciencia y la tecnología, y hablemos menos de política y menos de historia. Tenemos que pensar de aquí para adelante en función cómo hacer producir a toda la nación, no solamente a los poderosos, no solamente a los oligopolios que explotan la mano de obra que sobreabunda acá en este país. Hay más de 7 millones de la población económicamente activa, ¿no? De la cual el 10% solamente tiene empleo formal. El resto son pobres y en extrema pobreza. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hace tanta gente ociosa? ¿Por qué? Porque el Estado no los ha capacitado para producir, porque están en la pelea de luchas sociales, en la pelea de arriba y la pelea de abajo, de izquierda y de derecha, haciéndole el juego a los neoliberales. Pero tenemos que dejarnos de recibir lineamientos educativos del Fondo Monetario Internacional, y tengo una tesis sobre eso que le he leído muy bien, que inhibe que la educación se oriente hacia la productividad, la ciencia y la tecnología. En América Latina no hay productividad, solamente hay monopolios. Un momentito, por favor, les pido por favor un momentito. Bueno, la entrevista realmente es pero muy interesante, ya da para más todavía, pero fíjense, normalmente la entrevista dura normalmente 1 hora, pero fíjense, estamos 2 horas ya, ¿no? Entonces yo creo que como es tan rica y tan enriquecida está el tema, la conversación, el diálogo, entonces estoy seguro que como estamos acá con personas que nos apasiona este tema, seguramente que todo tiempo va a quedar siempre corto, pero sin embargo tenemos acá a 2 personas que componen el panel de entrevistadores. Uno de ellos es Hugo René Orejuela, que está en Bélgica, en Bruselas, ¿no? Y también está José Luis Tataja, que está en Italia. Entonces, podemos retomarla nuevamente este diálogo, esta conversación en una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Y por consideración al cambio de horario, son 6 horas de diferencia, y por el interno, lógicamente, que me están comunicando que ya tienen que también continuar con sus tareas, que tienen que continuar como todos nosotros. Dame dos puntitos. Yo quisiera, antes de eso, doctor Alberto, un ratito, yo quisiera, por favor, de que si de 1 minuto nada más, pregunta y respuesta de alguien. No más pregunta. Solo quiero contestar 2 puntos ahí con 2 puntitos chiquitos, y después ya, porque no, es mucho tanto estatista para mí solo. Sí. No, yo creo en el Estado regulador pequeño. Yo no creo en el estatismo. No creo en el estatismo. Usted estatista de la cabeza. Perdón, uno de esos puntitos le tengo que decir a usted, y usted no va a estar de acuerdo. Doctor, encantado, pero por favor déjeme un momento terminar esta parte que estoy hablando. No va a estar de acuerdo. Para mejorar la educación tiene que privatizar la educación, y no va a estar de acuerdo.
Aquí viene Sergio Cruz y pregunta sobre la socialdemocracia. Tampoco vas a estar de acuerdo porque me pregunta sobre la socialdemocracia como si fuera algo nuevo. En socialdemocracia es lo que tenemos en América Latina desde 1910, la Revolución Mexicana, y no nos ha ido bien. Gracias, con eso termino. Bueno, está bien, eso es el punto de vista respetable y de todos nosotros también, cada uno tiene su punto de vista. Eso es lo bonito, lo importante de que las personas puedan conversar, puedan dialogar, puedan escucharse y puedan enriquecerse unas a otras. Eso es lo importante de este programa que se llama Entrevista Universal VIP 2021. Sin más por el momento entonces, y lamentando ya no poder continuar, fíjese, son 2 horas buenísimas que hemos estado en este programa. Le tengo un agradecimiento enorme al doctor Alberto Mansuetti por habernos dado su tiempo, por haber estado con nosotros. Esperemos, de repente vamos a coordinar para que se haga otra oportunidad, podamos conversar algunos otros puntos. Había que presentar un PPT al final, que yo le dije que usted iba a tener 20 minutos o 25 minutos para que lo presentara, pero ya no hay tiempo. Será en otra oportunidad, con mucho gusto, lo podemos entrevistar nuevamente y también dar esa oportunidad para que usted se explaye completamente ante el público en general y pueda explicarnos, darnos una clase maestra como suele darnos siempre, doctor Alberto. Entonces, gracias a los concurrentes, gracias al panel de entrevistadores. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias, Ricardo. Hasta una nueva entrevista el próximo domingo, por si acaso, también tenemos un entrevistado nuevo, un personaje muy interesante que en el lapso de la semana vamos a comunicarlo por las redes sociales. Y muchas gracias, José Castillo, muchas gracias, José Luis Tataje, muchas gracias. Gracias, doctor Alberto Mansuetti, gracias, José Luis, gracias, Hugo. Saludos desde Perú. Un abrazo, Ricardo Gutiérrez, un abrazo. Saludos. Saludos, gracias.